Tenemos esta noche a creer, amén. Gloria a Dios. Así vaya abriendo su Biblia en el primer libro, Génesis, gloria a Dios. Vamos a estar abriendo la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 7, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Vamos a estar meditando ahí, gloria a Dios. Vamos a leer el verso 4 y el verso 5, gloria a Dios. Amén, amén. Del libro de Génesis, amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Le vamos a dar lectura a los dos versos para gloria de nuestro Dios soberano, amén. Dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Gloria a Dios. Le damos gracias a nuestro Dios. Dios mío, gracias, Padre de gloria. Porque una vez más, Dios mío, en su infinita misericordia nos permite exponer el hermoso mensaje de su palabra, Dios mío, el cual no somos dignos de presentar, Señor, sino que solo es por su misericordia, Dios mío. No tenemos ningún crédito, Padre de gloria, pero su nombre es sobre todo nombre, su nombre es grande, Dios mío. Por eso le pido, Señor de gloria, que esta noche, Señor, su nombre sea enaltecido, Dios eterno, en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, de los que van a escuchar, Dios mío, ahí, amado Dios, a través de su palabra, su nombre, Dios de gloria, sea, Padre, oh, alabado y engrandecido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Así que en esta hermosa noche, amada iglesia, gloria a Dios, quiero meditar o traer el mensaje del Dios en esta hermosa noche bajo el tema un Noé de la última generación. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios, y como dijo nuestro pastor, ¿verdad? No se vaya a dormir, amén. Que ya vamos a terminar, hora y media lo que nos falta. Gloria a Dios. Un Noé de la última generación, amén. Y la historia del diluvio y de Noé es una historia bastante conocida por cada uno de nosotros. Creo que es una historia que aún los niños manejan bien, conocen lo que sucedió, ese evento catastrófico que sucedió en la historia del hombre. Aún personas que quizás no son convertidas conocen bastante acerca de este relato o este suceso que aconteció, amén. Aún hay, dice, verdad, relatos extrabíblicos que narran acerca de un diluvio que hubo en la tierra, aunque no dan credibilidad o verdad que fue de parte de Dios, pero hay relatos extrabíblicos que hablan acerca de un diluvio que aconteció en esta tierra, amén. Pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, verdad, nos damos cuenta, o cuando iniciamos a la lectura de la palabra de Dios, en los primeros capítulos de Génesis encontramos que Dios, verdad, hizo al hombre y toda la creación, y que después de esto el hombre peca contra Dios, y que después de esto dice que, verdad, los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y que la maldad se empezó, verdad, a elevar o verdad, a ir de aumento en aumento, porque el corazón de los hombres solo era de pensamientos de mal. Y llega a tal momento que la maldad era tan grande en la tierra que Dios decide castigar esta maldad, amén. Y Dios necesita en cierta manera, verdad, en ese momento darle, verdad, a conocer su nombre, pero que también a través del juicio
castigar el pecado que se había en ese entonces, ¿verdad?, manifestado en la tierra. Y Dios, a través de, ¿verdad?, de la palabra, nos damos cuenta que en el capítulo 6 de Génesis, el Señor o Dios empieza y dice que la maldad se ha, ¿verdad?, expandido sobre la tierra y que se arrepiente de haber creado al hombre, es decir, que se dolió, es la mejor traducción, si lo podemos decir, ¿verdad?, le dolió su corazón haber creado al hombre con propósitos buenos, pero que ahora el hombre está, ¿verdad?, inclinado hacia el mal y que él necesita castigar esa rebelión porque Dios es un Dios santo y es de la misma manera en que Dios va a castigar también en estos tiempos la maldad que se ha incrementado. Amén. Entonces, uno es de la última generación, amada iglesia. Aún el Señor habla, ¿verdad?, en Mateo capítulo 24, donde dice que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, que unos, ¿verdad?, se casaban, se daban en casamiento, comían y bebían, pero en sí el Señor no está enfatizando en un pecado en específico, sino enfatizando en la frialdad de las personas, en la indiferencia al mensaje de salvación, está enfatizando en sí, ¿verdad?, a la poca reverencia que el ser humano puede tener a la misericordia de Dios, porque como en estos tiempos de Noé, y lo vamos a ver a través de la palabra del Señor, que cuando Dios dice ya no contenderá más mi espíritu contra el hombre, sino que serán los días del hombre 120 años, y se cree que eso fue el tiempo de gracia que Dios extendió a la humanidad de aquel entonces, antes de que viniese el castigo, el diluvio con el que iba a azotar a aquellas personas en aquel tiempo. Y es, ¿verdad?, muy hermoso cuando nosotros, amada iglesia, meditamos en la palabra del Señor. Y a mí esta es una de las historias que me fascina leer de la palabra de Dios, la historia de Noé, donde podemos encontrar muchos detalles que, si nosotros nos detenemos a pensar, detalles curiosos, sorprendentes, detalles que pueden impactar nuestra vida. Amén. Y uno es de la última generación, amada iglesia, porque a la luz de la palabra entendemos que ya nos falta mucho para la venida del Señor, que posiblemente seamos la última generación en esta tierra antes de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es importante entonces, a través de la palabra del Señor, poder aplicar la vida de estos personajes, ¿verdad?, como un modelo de vida, el cual nosotros podemos imitar. Amén. Y cuando vemos la historia de Noé, un hombre, amada iglesia, que a mí me llama la atención, y quisiera, ¿verdad?, enfatizar en algunas características de este hombre Noé, para que podamos aplicarlas a nuestra vida en estos tiempos finales que ahora nosotros como iglesia o como seres humanos estamos viviendo en esta hermosa, ¿verdad?, época, que es una época final, tiempos decisivos. Amén. Y quisiera empezar diciendo que antes de obedecer, amada iglesia, es necesario que nosotros podamos creer. Para que usted obedezca, usted necesita creer de antemano. Y eso es algo que, sin nosotros darnos cuenta, incluso en nuestra vida cotidiana, lo aplicamos, ¿verdad?, diariamente. Por ejemplo, ¿verdad?, cuando nos preparamos o los hermanos pastores vienen temprano a arreglar este lugar porque creen que ustedes van a venir. Amén.
al igual que como cuando pudiésemos decir, cuando estamos trabajando en los seculares y que estamos con aquella expectativa que el fin de semana o el fin de, ¿verdad? De la quincena vamos a recibir un cheque y por ese pago nosotros nos sometemos a lo que los jefes o los patrones dicen, porque creemos que al final vamos a recibir un pago, amén. Entonces, pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, en esta vida de Noé, quiero enfatizar, amada iglesia, el creerle a Dios o el tener fe en Dios, aún sin entender las cosas que puedan estar aconteciendo en nuestra vida, amén. Y es que cuando nosotros leemos la Biblia, y verdad, según algunos estudios, se cree que antes del diluvio no había una lluvia como la que hoy desciende de las nubes para regar la tierra, sino que dice en los primeros capítulos de Génesis que Dios no había hecho llover, sino que hacía subir como un vapor con el cual regaba con un rocío la tierra en aquellos tiempos. Amada iglesia, cuando nosotros nos detenemos a pensar en esta vida de Noé, un hombre que nunca había visto caer la lluvia del cielo, un hombre que nunca había visto llover, pero que cuando Dios, ¿verdad? En el capítulo 6, dice que le dice a Noé que él va a traer toda la vida de la tierra, pero que va a preservar su vida y la vida de los que, de la familia, del núcleo familiar de él. Noé dice que hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Mira el verso 22 del capítulo 6 de Génesis, para ir entrando. Dice, después que Dios le ha dicho que se construya un arca, dice el verso 22 del capítulo 6, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Y lo que quiero enfatizar es que el creer a Dios cuando no entendemos las cosas, amada iglesia, Noé estaba en la potestad, pudiésemos decirlo, de rechazar o creer aquella palabra que Dios le había hablado, diciéndole: Noé, voy a traer un diluvio con el cual traeré toda la vida que está sobre la faz de la tierra. Pero a ti le dice: hazte un arca en el cual entrarás tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos. Noé pudo haber rechazado esta palabra y decir: bueno, nunca ha llovido, yo cómo voy a creer que lo que está diciendo Dios es verdad si nunca ha llovido. A lo mejor Noé, cuando el Señor le dijo que mandaré un diluvio, pudiese ser que era una palabra desconocida en el lenguaje de Noé, el cual nunca había visto que descendiese lluvia sobre la tierra. De igual manera, podemos ver entonces que Noé, en este verso que leíamos, que dice: y lo hizo Noé, e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé a lo mejor no entendía lo que iba a acontecer, pero sí estaba entendiendo la palabra que Dios le estaba dando de hacer aquella arca, porque era necesario que hiciera aquella arca, porque un juicio se avecinaba sobre la tierra. Pero Noé pudo haber rechazado esta palabra. Lo que quiero, o el punto que quiero llegar, amada iglesia, es que cuando Dios habla a nuestra vida, Dios puede hablar a través de un sueño. Dios puede hablar a través de una palabra, de un mensaje predicado como esta noche. Dios puede hablar a través de, ¿verdad?, de una visión, de una voz audible. Y Dios habla. Yo creo que Dios habla. Usted puede creer que Dios habla. Ahora, el detalle es que no está en solo creer, sino en que creamos, pero que obedezcamos. Amén. Porque Noé pudo haber creído
que el Señor iba a mandar aquel diluvio, pero pudo rechazar y no obedecer a la palabra del Señor. Es lo mismo que nosotros podemos hacer hoy en día. Nosotros podemos creer la advertencia que Dios da a nuestra vida, pero está en nosotros el obedecer para que, ¿verdad?, evitar o llegar a aquel castigo o aquella advertencia o sentencia que Dios está dando a nuestra vida. Está en nosotros el creer la palabra del Señor cuando Dios le dice, lo voy a sanar, y usted puede decir, Dios sí habla, pero está en usted el que lo crea o el que lo rechace, amén. Porque Dios puede hablar, pero está en usted que pueda creer la palabra que Dios habla a su vida, amén. Porque la fe, el creer, es la llave para que lo que Dios habla se cumpla en nuestra vida. Un mensaje que Dios da a Noé para salvar su vida. Cuando Dios le habla a Noé y le dice que va a traer destrucción, pero le dice que construya una arca. Y sabemos que todo esto es, ¿verdad?, figura o, ¿verdad?, prototipo de todo lo que está aconteciendo hoy en día. Todo esto prefigura al juicio que está avecinándose nuevamente a esta tierra, y que esta arca en un sentido también prefigura a Jesucristo, en que nosotros tenemos salvación. Este mensaje que Dios le habla a Noé es un mensaje que Noé pudo rechazar. Es un mensaje que usted y yo, o el que nos esté escuchando de igual manera, en estos tiempos puede rechazarlo. En aquel tiempo de Noé hubieron muchas personas que, ¿verdad?, escucharon el mensaje, porque en Génesis no dice que Noé predicó, pero Pedro en el Nuevo Testamento dice que era pregonero de justicia, es decir, que predicaba la palabra del Señor, que mientras construía aquella arca, Noé predicaba, ¿verdad?, que venía un juicio sobre la tierra y que era necesario que creyese que ese juicio venía, pero que había un medio por el cual ellos se podían salvar, que era entrando a aquella arca que Noé estaba construyendo, que Dios le había dicho que construyese. Y es de la misma manera que en estos tiempos hoy, como iglesia, nosotros predicamos, evangelizamos, testificamos que hay un Cristo que viene, que hay un juicio que se avecina, que hay algo, ¿verdad?, que está pronto a suceder. Pero que muchos pueden rechazar, muchos se pueden burlar, muchos pueden decir, no, eso no va a pasar, como a lo mejor decía esta generación en aquellos tiempos, este Noé está loco, nunca ha llovido, está construyendo esa arca a mitad desierto, cuando esa arca va a flotar sobre las aguas. Pero es que Noé estaba creyendo la palabra, que es sobre toda palabra, que es la palabra de Dios. Y cuando Dios dice que algo va a acontecer, va a acontecer. Entonces, este mensaje de Dios que vino a Noé fue para salvar su vida, para que pusiese la fe en aquella palabra que Dios le había dado, para que pusiese la fe en Dios, que a través de aquella arca él iba, ¿verdad?, a ser salvo. Mira lo que dice en el capítulo 7, de ahí mismo de Génesis, el versículo 1, después que está en el verso 22, el último del capítulo 6, que dice que, y lo hizo así, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Pero luego en el versículo 1 del capítulo 7 dice, y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y algunos pudiesen decir, bueno, es que Dios solo vio justo a Noé y a los demás los vio injustos y por eso los castigó. Pero es que en el verso 22 está diciendo que
Noé creyó e hizo conforme a lo que Dios le mandó. Y hoy en la nueva dispensación que estamos en el tiempo de la gracia, ahora también es por fe que nosotros somos declarados justos. Noé, para que fuese declarado justo, tuvo que creer en Dios. Amén, Para amén. que usted y yo seamos declarados justos, necesitamos creer en Jesucristo. Y la palabra es muy clara. Pablo lo habla en Romanos capítulo 3, que dice que somos justificados por la fe en Jesucristo. Lo habla también en Efesios capítulo 2, donde dice que somos, justificados o recibimos el don de la gracia de Dios, ¿verdad? Porque es un regalo de Dios que recibimos, no por nuestras obras, sino porque es gratuito de parte del Señor a través de la fe. También habla Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, el verso 20 o verso 21, donde dice que aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia delante de Dios en Jesucristo. Amén, amén. Es decir, que la verdad está, amada iglesia, si de alguna manera nosotros pudiésemos decir, están las dos opciones. Está el combo número 1, que ya Dios castigó el pecado en Jesucristo y que ahora todo aquel que deposita la fe en Jesús ya no tiene que ir a parar al infierno, porque ahora Cristo ha pagado por los pecados. La ira de Dios se descargó en Jesucristo cuando estaba en aquel madero, y ahora por la fe puesta en Él, usted y yo somos justificados, es decir, declarados justos, no por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es, amén. Pero también tenemos el combo número 2, para que lo entiendan, ¿verdad? Y lo entiendan también, ¿verdad? De alguna manera más explicada a los que nos están escuchando. Que todo aquel que no quiera recibir el combo número 1, también le tienen el combo número 2. Que si no cree y rechaza el Evangelio de Jesucristo, en la persona por sí misma va a tener que pagar por sus pecados. Porque dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y cómo va a pagar ese pecado? No es simplemente una muerte física, sino una muerte espiritual, una separación de Dios, donde va a pasar lastimosamente el que rechace el Evangelio de Jesucristo, una eternidad en el infierno, como se hablaba en el mensaje del domingo pasado. Y este es el mensaje que se proclama hoy en día, que hay salvación, pero que esa salvación está únicamente en Jesucristo. No está en la persona que predica, no está en un pastor, no está en un líder, no está en una congregación, no está en una denominación, está únicamente en Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados, quien derramó la sangre en aquella cruz del Calvario, para que ahora todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y así similares del mensaje que a lo mejor predicaba Noé en aquel tiempo. Viene castigo sobre la tierra, pero hay una salvación, y aquella salvación era entrar en el arca. Estaba sencillo, era simplemente de creer que el juicio de Dios era real y que necesitaban salvarse entrando en aquella arca. Hoy es similar, el mensaje es igual. Dios va a castigar el pecado. Ya ha castigado el pecado en Jesucristo para todo aquel que quiere creer. Pero el que rechaza el Evangelio de Jesucristo, aquel, ¿verdad?, que en el único que tenemos salvación, ahora el que lo rechaza tendrá que pagar con una condenación eterna en el infierno. Entonces, amada iglesia, como les decía hace un momento, no podemos obedecer si no creemos antes. Es cierto, aleluya. Mira lo que dice Génesis 6, verso 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres
era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente. El capítulo 6, amada iglesia, nos habla de la maldad que estaba aconteciendo en esos tiempos, pero también nos habla de la obediencia de Noé. Y Noé, para obedecer las instrucciones que Dios le estaba dando, necesitó creer primeramente. Ahora, obedecer, amada iglesia, amigo que nos escucha, es una elección diaria en nuestra vida. Cuando nosotros vemos estos capítulos 6 y 7 de Génesis, se nos da a entender un panorama bastante caótico en esos tiempos, donde dice que la maldad había incrementado, pero donde aquel hombre llamado Noé, y podemos decir que está explícito en la palabra del Señor, que era un hombre que mantenía su casa en sujeción, que era un hombre que daba buen testimonio en su hogar, porque si el Señor le dice que entrarían sus hijos, ¿verdad?, y sus nueras y su esposa, es decir, que Noé había instruido a su familia en los caminos de Dios, en el creer en Dios. Entonces, cuando nosotros leemos Génesis capítulo 6, se nos da el panorama de una generación o de una humanidad bastante, llena de maldad, porque el Señor se duele en su corazón. Y si nosotros lo ponemos o traemos esto hoy a la actualidad, no está, mucho diferente a los tiempos de ese entonces. Si de alguna manera lo pudiésemos medir, quizás pudiésemos decir que está peor la inmoralidad, que está peor la perversidad, que está peor la mentira, que está peor, amada iglesia, la hipocresía, que está peor todo aquello que está deteriorando los valores que el Señor ha fundamentado para su pueblo, para la familia, para los hogares, para el ser humano. Amada iglesia, todos aquellos valores, principios bíblicos que el Señor ha establecido en su palabra están siendo dañados, deteriorados por la maldad que hay en el corazón del ser humano. Es cierto, amén. Ahora, cuando nosotros vemos este tiempo de Noé, un tiempo caótico, pero que aún en esos tiempos caóticos, un hombre llamado Moisés y su familia decidió creer en el Señor. Y el punto que yo quiero llegar con esto, amada iglesia, es que no podemos poner de excusa, o el hombre no puede poner de excusa, es decir, es que hoy los tiempos están peores para creer en Dios. Es que hoy hay mucha maldad para poder creer en Dios. Cuando nosotros vamos a Génesis, este capítulo 6 dice que aún Dios se dolió en el corazón de haber creado al hombre al ver tanta inmoralidad, tanta maldad, que dice que aún aquellos ángeles caídos que se cree que se habían, tenido relaciones sexuales con los hijos de los hombres, y era una depravación total. El detalle es que aún en esos tiempos de inmoralidad hubo un hombre llamado Noé que no se dejó influenciar por lo que aquel tiempo, aquellas personas o en aquel tiempo, amada iglesia, estaba sucediendo, sino que decidió creer en Dios. En estos tiempos es una decisión diaria que usted y yo necesitamos tomar. Es una decisión que el hombre necesita tomar, de poner la mirada en Dios o poner las miradas en las cosas del mundo, de poner la esperanza en aquello eterno o poner la esperanza en aquello que se desvanece, de poner la esperanza en aquel que salva, en aquel que sana, en aquel que rescata, o poner la esperanza en un hombre que cumple y no promete, de poner la esperanza en un hombre, amada iglesia, que está lleno de pecado, de mentira. Miren, estos tiempos podemos, decir con toda certeza que hay degeneración, que hay maldad, que hay inmoralidad, que hay perversidad a donde vayamos, amada iglesia. Pero ahora,
Noé nos da algo muy hermoso, una característica de este hombre que a pesar de lo que se estaba viviendo en ese tiempo, él decidió poner su confianza en Dios. Y en estos tiempos, si decimos tiempos de dificultad, está en usted el querer poner su confianza en Dios o querer poner la mirada en cosas perecederas. Amén, amén. Ahora, Noé obedeció. Usted que está aquí porque ha obedecido al Señor. Y la obediencia en sí es como una respuesta al amor que Dios ha tenido por cada uno de nosotros. El obedecer al Señor es una respuesta en agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso es que no solamente es necesario creer, sino también el obedecer. Porque cuando usted cree, pero cuando usted cree genuinamente también obedece. Porque cuando usted obedece, se está sometiendo a la palabra del Señor, al señorío del Señor, pero en respuesta al amor infinito que Dios ha tenido por usted, que Dios ha tenido por su familia, que Dios ha tenido por cada uno de nosotros. Amén, amén. Es saber, amada iglesia, que lo que el Dios ofrece es mucho mejor que lo que el mundo puede ofrecer. Amén, es cierto. Obedecer a Dios es una expresión de agradecimiento. Obedecer a Dios es una expresión, amada iglesia, de entender la misericordia del Señor. Porque usted, si en algún sentido lo podemos decir, tiene la absoluta libertad de querer venir a este lugar, de querer adorar a Dios o irse, ¿verdad?, tras de lo que no produce ninguna edificación en nuestra vida. Pero usted hoy está aquí en este lugar porque ha obedecido. Y no ha obedecido simplemente por obedecer, sino que cuando nosotros venimos a este lugar, y no solo a este lugar, cuando nosotros, ¿verdad?, nos postramos delante del Señor, amada iglesia, yo creo que cada uno de nosotros salen palabras de agradecimiento para nuestro Dios. Salen palabras de agradecimiento porque nos recordamos de dónde nos ha sacado, de dónde nos sacó. Pero no solo eso, nos recordamos toda la trayectoria hasta este momento, por lo que Él nos ha hecho pasar, pero que su brazo fuerte no nos ha abandonado. Por donde hemos pasado entendemos que Él ha estado con nosotros, que todo lo que ha acontecido en nuestra vida, podemos entender que Él ha estado al control de nuestra vida. ¡Aleluya! Me dicen cuando vayamos llegando a las 7:30, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que el obedecer, amada iglesia, es una elección que usted y yo tomamos diariamente. Es una elección que, ¿verdad?, cada uno, cada ser humano decide tomar. El hombre, ¿verdad?, puede tomar la decisión de creer o no creer, de obedecer o no obedecer. Pero hay otra característica para ir avanzando de este hombre llamado Noé que me llama la atención y que es el predicar con acciones, o lo que pudiésemos decir, ¿verdad?, que obras el resultado de una fe genuina. Y mira lo que dice Santiago, capítulo 2, si gusta buscarlo. Capítulo 2, verso 19 y verso 20. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En esos dos versos que hemos leído, amada iglesia, nos habla acerca de que no basta en primera instancia solo creer, sino también obedecer, y el creer y obedecer nos conlleva a obras, amén. Entonces, pero a través de la palabra del Señor en este pasaje de Santiago, Santiago está escribiendo, ¿verdad?, a sus receptores que la fe sin obras es muerta, que la fe verdadera necesita tener evidencia, y esa evidencia son las obras, amén. Amén, amén. Entonces, cuando vamos a este personaje, Noé, ¿verdad?, está dando a conocer a través de sus acciones o a través de sus obras el haber creído en Dios. Porque como lo decía hace un momento, si Noé no hubiese creído, él no hubiese accionado a crear o a construir un arca. Es lo mismo que usted y yo hoy en día podemos decir, es que, ¿verdad? Nosotros podemos decir es que yo creo en Dios. Y creemos en Dios. Y por eso es que Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Aún, ¿verdad?, los demonios, dice, también los demonios creen y tiemblan. El problema o la ilustración que Santiago quiere dar acá es que dice, los demonios creen y tiemblan, pero no pueden obedecer. Y ese es el detalle que usted puede, o hemos escuchado muchas veces, ¿verdad?, nuestros familiares, amigos, personas allá afuera que dicen, no, es que yo creo en Dios. Y está bien que crean en Dios. Muchas personas tienen totalidad, ¿verdad?, total seguridad, de que Dios existe, de que Dios es real, de que hay un Dios supremo, soberano, y lo hacen bien. El problema es que no basta solo con creer, sino que también, ¿verdad?, el creer nos lleva a dar obras verdaderas. Y eso es lo que Santiago está dando a entender aquí, que dice, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Porque nosotros podemos decir es que creemos en Dios, pero si nuestras acciones son contrarias a lo que nosotros testificamos con nuestra boca, entonces quiere decir que no estamos o no tenemos una fe genuina en Dios. Por eso es que en Hebreos, el verso que leíamos, 11:7, dice, cuando por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ahora, Noé creyó, obedeció, y esa obediencia lo llevó a accionar, o verdad, a dar verdad, un ejemplo de que su fe era verdadera. Cuando nosotros nos detenemos a pensar un poco en la historia de Noé, a lo mejor muchos le llamaron hombre loco. A lo mejor muchos le pudiesen decir, Noé, ¿verdad?, ya con 500 años ya se le destrabó el cerebro porque está construyendo un arca en la que dice que va a flotar y nunca ha llovido. Ahora, el que Noé estuviese construyendo aquella arca era una obra que Noé en verdad había creído en Dios. Porque si Noé no hubiese creído en Dios, no hubiese construido aquella arca. Entonces, cuando nosotros traemos eso a nuestras vidas, a los tiempos que estamos viviendo hoy, el que hemos creído en Jesucristo tiene que llevarnos a acciones que den testimonio que hemos creído en Jesucristo, a acciones de amor, a acciones
que podamos, ¿verdad?, compadecernos de los que están necesitados, acciones de que podamos restaurar y de que podamos levantar, de que podamos, ¿verdad?, ayudar al que está herido. Esas son las acciones que nosotros podemos hacer. Ahora en ese mismo verso de Hebreos 11:7, que dice que con temor preparó Noé el arca en que su casa se salvase. Amada iglesia, como les decía hace un momento, cuando nos detenemos a pensar entonces, a meditar en esta historia de Noé, la Biblia, ¿verdad?, no está implícito, es decir, no está, ¿verdad?, explicado directamente, sino que se deduce a través, ¿verdad?, de una meditación en la palabra del Señor, y podemos dar, ¿verdad?, entender que si los, ¿verdad?, hijos de Noé, las nueras de Noé, su esposa, entraron en el arca, es porque eran personas que habían creído también en Dios. Entonces, el detalle, o lo que podemos resaltar acá en la vida de Noé, amada iglesia, es que podemos decir, ¿verdad?, como algunas veces muchos dicen, de nada sirve ganar el mundo si tu casa se pierde. Entonces Noé quizás aplicó bien esta frase y dijo, primero gano mi casa y si el mundo se salva, ¿verdad?, yo voy a predicar, pero si no se quieren salvar, mi casa se va a salvar. Entonces el detalle es que nuestras acciones, ¿verdad?, ayudan a que en nuestro hogar también haya una fe genuina, una fe verdadera, que nuestras acciones, ¿verdad?, nosotros como padres las puedan ir viendo nuestros hijos, que con nuestras acciones, porque meditamos, ¿verdad?, en la palabra del Señor, les leemos a nuestros hijos, los instruimos. El detalle es que si con nuestras acciones les estamos dando a entender a ellos, o dándoles, ¿verdad?, el concepto de lo que estamos diciendo es verdadero o simplemente historia en nuestra vida. Entonces Noé, Amén, aleluya. entonces Noé, amada iglesia, tuvo que haber preparado su casa. Amén. Amén. Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Si a alguien le gusta leerlo, por favor. Segunda de Pedro 2, verso 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amén. Amada iglesia, dice que Noé fue pregonero de justicia. Y ahí el contexto, que lo vamos a ver en un momento, es que Pedro está dando a entender que se levantarán muchos falsos, ¿verdad?, diciendo que todo permanece de la misma manera y que nada ha acontecido. Pero que Pedro está dando a entender, o está poniendo estas ilustraciones donde también pone la de Lot, ¿verdad?, y donde está poniendo también la de Noé. Y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Es decir, Noé, construyendo el arca, dio testimonio de que el juicio de Dios venía sobre la tierra. Y nosotros hoy preparamos también o construimos, ¿verdad?, como aquella arca que construía Noé en aquel tiempo para salvarse. Nosotros hoy en alguna manera pudiésemos decir que construimos nuestra vida a través de la obediencia del Señor, porque aquella arca era el testimonio de que el juicio de Dios venía sobre aquella tierra y que era necesario entrar en aquella arca para poder salvarse. Hoy nosotros preparamos nuestra vida porque también entendemos que viene juicio sobre esta tierra y que necesitamos entrar en el reino de los cielos para poder
ser liberados de todo el juicio que viene sobre esta tierra. Noé construyó aquella arca porque creyó y obedeció para salvarse, amada iglesia. Nosotros también necesitamos creer y necesitamos obedecer para poder ser salvos de los juicios que vienen sobre esta tierra. Y es lo que les podemos decir a los amigos que nos escuchan, que es necesario creer en el Señor, pero no solo creer, sino también obedecer a la palabra de Dios para poder tener vida eterna, para poder tener la seguridad, esa seguridad que Noé tuvo, que dijo en aquella arca: yo seré liberado o seré exento de aquel juicio que venía sobre aquella tierra. Es lo mismo hoy. Hoy en día podemos ser liberados solamente a través de Jesucristo, poniendo nuestra confianza en Él, poniendo nuestra seguridad o nuestra esperanza que Él tiene cuidado de nosotros para darnos vida eterna. Ahora, otro punto que quiero resaltar de Noé es que la fe de Noé no fue dañada por el mundo. Mire lo que dice en 2 de Pedro, gloria a Dios, versículo 6. Y eso quiero leérselo, ¿verdad? Es lo que le mencionaba hace un momento. Dice mira lo que dice desde el verso 3 del capítulo 3 de 2 de Pedro. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Solo para explicar un poco, la promesa del advenimiento, es decir, que ellos decían, ¿verdad? El advenimiento es la venida del Señor. Entonces esta gente decía: ¿dónde está, verdad, eso que el Señor ha prometido que va a venir y no ha venido? Entonces Pedro continúa escribiendo y dice: esto, es decir, esas personas que decían eso, estos ignoran voluntariamente, es decir, conscientes, ¿verdad?, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Aquí, ¿verdad?, Pedro está hablando del diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, pero ya no para agua, sino que dice Pedro, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice el verso 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Pero meditando los versos anteriores, amada iglesia, es que la fe de Noé no fue dañada por el mundo. Es decir, la fe que Noé depositó, ¿verdad?, en aquel palabra, ¿verdad?, que Dios le había dado, donde Dios dice que no contenderá, ¿verdad?, ya su espíritu para con el hombre, sino que serán los días del hombre 120 años. Algunos, ¿verdad?, intérpretes creen que esto se refiere a la reducción de años en la vida del hombre. Pero también otra sugerencia válida es que fue el tiempo de gracia que Dios dio en ese tiempo, desde el tiempo de la advertencia hasta el tiempo que vino el diluvio. Algunos creen, ¿verdad?, que Noé predicó durante estos 120 años. Otros se basan en la edad de los hijos de Noé y dicen que posiblemente predicó entre 40 o 50 años.
amada iglesia, 10 años que hayan sido, que Noé haya predicado. El detalle es que en el mundo de ese entonces únicamente 8 personas entraron en aquella arca. Es decir, el resto de la humanidad de ese tiempo estaba corrompido. Pero Noé se mantuvo en su fe que había depositado en Dios y no dejó que su fe fuese dañada por el mundo. Amén, aleluya. Y es lo mismo que nosotros podemos decir hoy en día. Cierto, amén. Por eso que la palabra del Señor dice, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Muchos son los que entran por la puerta ancha, amplia, que lleva a la perdición, pero pocos son los que entran por la puerta estrecha. Amada iglesia, mira cuánto sabemos acá. Pero si usted estos días va, ¿verdad?, un día, fin de semana, va a una discoteca, va aquí por esta ruta 1, amada iglesia, sobran los bares, sobran las discotecas, donde está así de gente, saturado, y la gente no tiene temor, ¿verdad? En alguna manera dicen, es que hoy está peligroso para salir. Es que hoy los tiempos no están sencillos para salir, pero vaya a ver los viernes, los sábados, cómo están esos lugares de lleno, y nos dicen, bueno, está peligroso, vamos a buscar del Señor. No, sino que los deseos de la gente, como en aquellos tiempos, es de continuo hacia el mal, y eso estamos viviendo hoy en día. Pero lo que le quiero decir, o lo que le quiero, ¿verdad?, recalcar en esta noche, es que eso no debe de desmayar, verdad, de hacernos desmayar a nosotros, sino que debemos de perseguir aquello que Dios nos ha llamado, y es a perseverar en la carrera de la salvación, porque pronto viene nuestra redención. Aleluya. Porque la gente dice hoy en día, bueno, ¿verdad?, hoy los tiempos están peligrosos, pero no dice, ¿verdad?, vamos a la iglesia. Incluso la familia de uno dice, no, ¿qué andas haciendo perdiendo tiempo en la iglesia? Mira hoy cómo están los tiempos, no vayas, le dicen, ¿verdad? No, mira, los fines de semana está peligroso, ¿qué vas a ir a hacer a una congregación? Pero vaya, ¿verdad? Algunos le dicen, no vayas a ir, pero también a la misma vez le dicen, bueno, te invito a tal lugar, ¿verdad?, a hacer cosas deshonrosas delante de Dios. Y la gente trata de desanimarlo. A lo mejor a Noé en aquel tiempo, mientras construían, mientras talaban los árboles para construir aquella arca, mientras, ¿verdad?, recogía aquellos animalitos que a lo mejor Dios llamó desde los confines de la tierra, pero que Noé estaba encargado, ¿verdad?, del cuidado de esos animales, la gente lo llamaba loco. La gente lo llamaba perdedor de tiempo, porque mientras talaba aquellos árboles para construir aquella arca, la gente decía, no hombre, que estás perdiendo el tiempo. Mire, pudiesen ser que fueron 40, 50 años que Noé haya invertido en predicar o en construir esta arca, amada iglesia. Sobró gente a lo mejor y que le dijo, Noé, ya van 40 años y lo que predicaste no ha acontecido, ya para esa obra. Así a lo mejor le van a decir a usted, ya lleva 10, 15, 20 años del Evangelio y ha dicho que Cristo viene y no ha venido, pero usted y yo necesitamos perseverar, necesitamos seguir, necesitamos, amada iglesia, mantenernos en nuestra fe. Que lo que el mundo diga, que lo que el mundo diga allá afuera, no dañe la fe que nosotros hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pedro, en estos capítulos, está diciendo que esta gente, ¿verdad?, que vendrán burladores, dicen, preguntándose, bueno, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Una vez mientras evangelizábamos, alguien se me acerca y me dice, bueno, ¿y por qué predican que Cristo va a venir y si no ha venido? Solo poniendo por la lógica, ¿verdad? Es, ¿verdad?, bastante ilógica la pregunta que hace. Porque si predicamos que Cristo va a venir es porque no ha venido todavía. Pero él me dice, no, es que yo voy a creer que Cristo viene hasta que venga. Y le dije yo, bueno, qué bueno, pero el detalle es que
cuando suceda eso, lo que vas a hacer después, y ya para ese entonces va a ser demasiado tarde. El detalle es que lo mismo Pedro está dando a entender acá, y él dice, vendrán burladores preguntándose, bueno, ¿a dónde está la venida del Señor que tanto anuncia? ¿A dónde está la venida del Señor que tanto predican? No ha acontecido. Y es que la gente muchas veces dice que necesita pruebas para creer. Pero el Evangelio es diferente. El Evangelio, Pablo dice que verdad andamos por fe y no por vista. El Evangelio en sí, de alguna manera, no es por prueba, sino por fe. Depositando la fe en aquello que no hemos visto. Porque lo que no se ve, amada iglesia, es más grande que lo que nosotros podemos ver. El amor que una madre tiene para un hijo es mayor que lo que usted y yo podemos apreciar. Es mayor que una acción. Es decir, aquello que no se ve, es verdad, tiene mayor peso que lo que nosotros podemos ver. Entonces Pedro está diciendo, vendrán personas, ¿verdad? Y dirán, ¿verdad? ¿Dónde está la venida del Señor? Porque el mundo permanece de la misma manera desde los tiempos antiguos. La gente eso dice hoy en día. ¿A dónde está la promesa del Señor? ¿A dónde está la intervención de Dios? Porque la maldad que había antes sigue habiendo hoy en día. Pero Pedro dice en unos versículos más adelante, es que estas personas no entienden que la paciencia del Señor es porque no quiere que todos perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire lo que dice en los versículos que continúa ahí del 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero dice Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que está en ella, que hay en ella, serán quemadas. Ahora las personas, amada iglesia, toman la paciencia de Dios como que no va a acontecer nada. Y mira lo que dice, ¿verdad? En este versículo que leíamos, o incluso el versículo 20, de primera de Pedro, capítulo 3, verso 20, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Lo que quiero enfatizar aquí, o lo que enfatiza este versículo, es la paciencia de Dios. Que dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Mientras hoy se preparan las moradas allá en los cielos, aguarda la paciencia del Señor. Y Pedro dice en este verso que leíamos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esa es la ventaja que el amigo que nos escucha hoy en este día, o va a escuchar este mensaje, debería de aprovechar. Que la paciencia del Señor es porque le está extendiendo la misericordia, porque no quiere que se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Génesis capítulo 6, verso 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, no serán sus días 120 años. Es decir, lo que esperó el Señor para ir avanzando. Verso 2 Pedro 3:9, el que leíamos, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Hebreos 10:35-36 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios,
obtengáis la promesa. Mira, dice, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? La promesa de la salvación. Que mientras nosotros esperamos, no solo esperamos, sino que obedecemos. Que mientras obedecemos, ¿verdad? Dios nos va a traer esa promesa maravillosa que es la salvación. Que lo que la gente diga, amada iglesia, no nos quite la confianza que un día depositamos en el Señor. Que lo que la gente diga no le quite la confianza que usted ha puesto en Dios. Que lo que la gente diga no detenga la obra que Dios ha empezado en ustedes. Que Dios ha empezado en este lugar. Que Dios ha empezado con cada vida. Que Dios ha empezado con cada hogar. Amada iglesia, que lo que las personas o el mundo diga allá afuera no detengan el propósito de Dios en su vida, sino que podamos esperar pacientemente, porque Dios nos dará la promesa que es la vida eterna. Aleluya. Ahora, en lo mismo verso que leíamos ahí, de segunda de Pedro, capítulo 3, ya para terminar, que así como el diluvio vino, así también viene el juicio de fuego a esta tierra. El mismo verso 6 que leíamos ahí dice, por lo cual el mundo de antes pereció anegado de agua. En el tiempo de Noé, el juicio, ¿verdad?, que se narra en Génesis, es que Dios mandó un diluvio, ¿verdad?, que cubrió todo el terráqueo, todo, ¿verdad?, el globo terráqueo o toda la tierra, donde Génesis narra y dice que aún sobrepasó como por 15 codos la altura de las aguas sobre los montes más altos de la tierra. Entonces Pedro está diciendo acá, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, es decir, ahora en este tiempo, porque así como la gente de aquel tiempo decía, bueno, es que nunca ha habido un diluvio, entonces ¿para qué nos vamos a preparar? Pero llegó el diluvio y aquella gente pereció. Entonces esto nos prefigura también lo que va a acontecer dentro de poco tiempo. Y Pedro dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora ya no están reservados para ser inundados por agua. Porque algunos pueden decir, bueno, si es inundado por agua, ¿verdad? Aquí hoy hay muchos barcos donde nos podemos salvar. Pero Pedro dice, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Donde Pedro también dice que los elementos que ahora existen en la tierra y el cielo, que ahora vemos, serán deshechos por el fuego. Amado amigo, iglesia que está en este lugar, así como vino el diluvio en aquel tiempo, el juicio de Dios también viene sobre esta tierra. Pedro está diciendo que ahora lo que está reservado para ser consumido por el fuego. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, vemos todos los juicios que vendrán pronto a esta tierra. Amada iglesia, amado amigo, pero la buena noticia es que podemos escapar de esos juicios venideros. Y esa arca hoy se llama Jesucristo, el que murió y pagó por nuestros pecados. Los ponemos sobre nuestros pies. Gloria a Dios. Esa es la buena noticia que hoy predicamos. Y esa es la buena noticia que hoy llega a su vida. Y esa es la buena noticia, amado pueblo de Dios, que hoy está en este lugar también. Que los juicios de Dios vendrán. Pero que así como van a venir los juicios de Dios, también viene antes la salvación. Donde seremos arrebatados, dice, para reunirnos con el Señor en las nubes. Hay una buena noticia. Salvación quiere decir escapar de algo. Salvación, escapar de un juicio. Escapar de lo terrible que viene a esta tierra. Apocalipsis dice
que vendrá un juicio, que descenderá azufre, fuego del cielo, descenderá granizo, del tamaño posiblemente de un vehículo, de un autobús. La agua se convertirá en sangre. Amada iglesia, habrá plaga, habrá úlceras, habrá hambre, habrá persecución. Y todo eso viene a esta tierra. Es inevitable. Porque así como un día Dios habló a Noé y dijo, viene un diluvio. Ahora habla a través de su palabra, a través de los mensajes predicados. Que vienen juicios, pero que hay salvación. Amén, aleluya. Padre, muchas gracias, Señor.